Bueno, nos han pedido que hagamos una descripción de los contenidos de los acuerdos. En principio esa descripción no va a incluir valoraciones en ningún sentido, ni lo que falta, ni lo que nos gustaría, solamente intentamos describir qué hay. Y qué hay en una relación de un acuerdo que han firmado como borrador de acuerdo sobre participación política delegados del gobierno con delegados de las FARC. Solamente quiero dejar sentado que es el acuerdo de esa delegación que está en La Habana. No es el acuerdo ni de las organizaciones sociales, ni de los movimientos sociales, ni de los partidos políticos. O sea, esos manes y esas manas que están ahí sentados han hecho este borrador de acuerdo de garantías electorales y transparencia en la asignación de la pauta oficial. Es decir, hoy, por ejemplo, el presidente de la República puede decir que ese periodiquito X no le den un solo aviso de pauta oficial, porque tiene un punto de vista distinto o porque es cercano a algún determinado movimiento político. Ahí habría un cambio. ¿Se acuerdan la creación de una misión electoral especial? Donde estén los expertos, donde estén académicos, donde estén los partidos, para que haga recomendaciones para esa transformación del sistema electoral. Esa comisión lo que busca esa misión electoral especial es repensar el asunto electoral en Colombia. La estructura electoral en Colombia y la forma como se hacen las elecciones en Colombia. Nosotros decimos en la misión de observación electoral, en la MOE, decimos que en Colombia no hay más fraude porque no se quiere, porque nuestro sistema electoral es un colador. Por ahí se puede hacer lo que uno se le dé la gana. Pero además, como hay total impunidad para los delitos electorales, que una de las cosas que hace este acuerdo es aumentar los costos y los mecanismos para controlar los delitos electorales. Y allí básicamente se propone una gran campaña de educación por la democracia y medidas afirmativas para aumentar la participación de las mujeres. En términos generales, aunque en distintos momentos y distintos espacios del documento se mencionan el enfoque diferencial, realmente, exceptuando esta afirmación sobre mujeres, uno no encuentra desarrollos de lo que se podría llamar el enfoque diferencial. Para la representación de zonas de conflicto y abandono tradicional se propone la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. No se dice ni cuántos miembros, ni cómo, ni nada, pero se establece, uno, que sería circunscripciones especiales para Cámara, dos, que tendrían reglas especiales distintas a las reglas electorales normales, y tres, que solo podrían inscribir candidatos para esas circunscripciones los movimientos y partidos que no tengan representación parlamentaria. Entonces, los que van por circunscripción especial pueden presentarse ahí en la circunscripción nacional, general, perdón. Y los que van en la circunscripción nacional, que son de carácter nacional porque tienen representación parlamentaria, no se pueden presentar en estas circunscripciones especiales. Ahora, en lo que tiene que ver con derechos y garantías, para los partidos, lo que se propone básicamente es una revisión completa de la normativa que incluye un proyecto de ley para un estatuto de la oposición. Y ahí se crea un mecanismo que es la comisión, y esta comisión se encargaría, con presencia de los partidos, de las organizaciones sociales, de académicos, etcétera, de hacer una propuesta para ese estatuto de la oposición. Simultáneamente, se considera que se necesita garantizar la seguridad para el ejercicio de la política, y eso implicaría la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que tendrá una instancia de alto nivel, que tendría un sistema de alertas tempranas para la prevención con enfoque territorial y diferencial, unos mecanismos de protección de los cuales habría una especializada para el movimiento político que salga de la FARC, y ellos insisten mucho en que tenga capacidad local de actuación, es decir, que no dependa de su
nunca suficientemente bien ponderada Unidad Nacional de Protección. Allí, muy importante, el aumento del costo de el ejercicio de la violencia contra la gente que hace la política. Es decir, impulso a la investigación con representación de partidos y movimientos y con un acompañamiento internacional. En todo el acuerdo, esta es la única parte donde se menciona acompañamiento internacional para el proceso, que es el acompañamiento en lo que tiene que ver con la evaluación y el seguimiento. Con respecto a las organizaciones sociales, se plantea la necesidad de fortalecer y ampliar los espacios de participación, y ahí básicamente aparece la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que tendría dos grandes tareas: uno, impulsar una cultura de paz, y dos, hacer pedagogía de los acuerdos. En lo que tiene que ver con garantías, ¿cierto?, tendría que ver con una ley de garantías y promoción de la participación, una comisión de diálogo social, de tal manera que los procesos, ¿cierto?, no lleguen a los enfrentamientos, sino que haya forma de tramitar los conflictos, ¿cierto? Una comisión especial para los temas de movilización y protesta social, y nuevamente el acceso a los medios de comunicación para que las organizaciones sociales, los partidos de oposición, pero sobre todo en este caso las organizaciones sociales, puedan difundir sus plataformas y que se conozcan. Hoy la mayor parte del país no sabe qué propone, por ejemplo, la Cumbre Agraria, porque no tiene un mecanismo de conocerse las propuestas de la Cumbre Agraria. No, gracias, hermano. Y eso implicaría que hay que fortalecer los mecanismos de control y veeduría ciudadana al ejercicio de la política pública, al ejercicio del poder. Y eso implica la creación o la construcción de un plan nacional de apoyo a las veedurías y al control social, ¿sí?, y un programa de lucha contra la corrupción como formas de fortalecer los procesos de control y veeduría social. En lo que tiene que ver con la planeación participativa, hay dos grandes áreas. Una es la revisión tanto normativa como revisión operativa del Sistema Nacional de Planeación, del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales de planeación, por un lado. Y por el otro lado, el impulso de la presupuestación participativa en todo el país. ¿Cuánto me queda? ¿Cuántas horas? Tengo 40 minutos para redondear. Bueno, en lo que tiene que ver con seguridad, ¿cierto?, se plantea que en términos de prevención se crea un sistema de alerta tempranas para las para prevenir agresiones a organizaciones sociales. Que se revisen los marcos normativos que existen sobre protección. Eso significa nuestro archiconocido, ¿cómo es? 4290. ¿Cuál es el decreto de protección? 4290. De acuerdo. Yo tengo un asesor jurídico, hermano, así se no puede. Pero es muy importante, porque junto con la revisión de aquellas medidas que dificultan la movilización y la protesta social, significarían, por ejemplo, por esta vía, una revisión del Estatuto de Seguridad Ciudadana, e implicaría aquí la revisión de los marcos normativos sobre el tema. En lo que tiene que ver con seguimiento y monitoreo de la seguridad, algo que nosotros hemos planteado en la discusión que tenemos en la mesa de garantías, que tiene que ver con rendición pública de cuentas sobre el tema de protección. Aquí no pasa nada, ¿cierto? Y aquí uno termina reuniéndose con el director de la Unidad Nacional de Protección y es una cosa privada casi. Pero rendición pública de cuentas de los resultados de la protección en general no existe. Ahora bien, cuando uno revisa entonces el conjunto del documento, lo que puede encontrar claramente es una línea de trabajo que tiene en general
la oposición política y los partidos y movimientos políticos con un conjunto de medidas que deberían servir, por un lado, para estimular la creación y el funcionamiento de partidos y movimientos. Dos, el tránsito de las FARC a movimiento político. Y tres, el tránsito progresivo de movimientos sociales de carácter local a movimientos políticos. Yo diría que ahí está un núcleo grueso. El otro núcleo grueso es lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, que se conciben en tres niveles distintos. Organizaciones sociales que ejercen como oposición política, primer nivel. Segundo nivel, organizaciones sociales, ¿cierto?, que ejercen funciones de defensa de derechos. Y en tercer lugar, organizaciones sociales que son básicamente responsables de control y veeduría a la gestión a la gestión pública. Y en cuanto tiene que ver con la ampliación de la democracia, entonces se partiría del supuesto que este conjunto de acuerdos, ¿cierto?, desarrollándose de manera progresiva, permitirían la ampliación de la democracia, la cualificación de la democracia, el pluralismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cierro diciendo, hay varios apartes donde hay asuntos importantes que son referidos a otros puntos de la agenda de La Habana. Es decir, que si bien tienen que ver con la participación política, no se resuelven aquí, sino que se resuelven en otros puntos. Y hay muchos de ellos que tienen, por decirlo así, solamente el titular. Pero, por ejemplo, las circunscripciones especiales, transitorias, ¿cuántos van a ser? ¿Dónde van a ser? ¿Cómo se eligen? Nada de eso está desarrollado. Eso apenas está el titular solamente. Y así sucede con muchas de las cosas. En ese sentido, y termino diciendo eso, uno diría que es la puesta en marcha de una cantidad de mecanismos que casi todos están contemplados en la Constitución del 91 y que se trata fundamentalmente de afinarlos, de ajustarlos, de extenderlos, pero sí, de que funcionen, pero en lo fundamental, lo voy a decir como lo dice Eduardo Cifuentes. Eduardo Cifuentes dice, en La Habana el gobierno lo que está entregando es la reiteración de la promesa hecha por la Constitución de 1991. Eso es a lo que el Estado se está comprometiendo en La Habana, a reiterar la promesa de la Constitución del 91. Que parece ser que la dirigencia política de este país ni siquiera ha tenido la voluntad de leerse, tanto de la derecha como de la izquierda, de leerse los acuerdos y tratar de asimilarlos. Me preocupa en qué sentido, en que se están haciendo reformas a leyes. Por ejemplo, Antonio, yo no sé si me estaré equivocando, lo que tú nos planteabas al mediodía, los criterios que estaban definiendo en el Consejo para la reforma a la ley 434 sobre los criterios para la participación de las nuevas ciudadanías. Entonces, mientras que aquí se le da como se fortalecen los movimientos sociales, se recomienda fortalecer los movimientos sociales, las organizaciones sociales para su participación política, allá nos restringen que si no hay personalidad jurídica no pueden participar, por decir algo. Entonces mira que nosotros mismos, como colectivo social y político, nos estamos restringiendo porque ni siquiera conocemos y aplicamos, porque es que lo que queda en la ley quedó, va como en contravía todo esto por la falta también de información y de lectura de la clase política, digo yo, y de los activistas sociales y políticos sobre esto mismo, porque es que yo creo que no hay que esperar a refrendar los acuerdos en ese punto de la participación para irlos implementando, por ejemplo, en el caso específico de la ley del Consejo Nacional de Paz. Bueno, yo quiero tal vez
parece de suprema relevancia dentro de lo que es el desarrollo de la cultura de paz y la pedagogía de los acuerdos de paz. Entonces es cómo aterrizar eso en las regiones para que las comunidades, tanto rural como urbana de las regiones, tengan el pleno conocimiento de cómo es que se va a desarrollar esos acuerdos de paz y la cultura de paz. Y nosotros, como las organizaciones locales de esas regiones, cómo podemos valorar esos procesos y con qué presupuesto podemos valorar esa pedagogía. Tal vez, no sé si se salte, pero precisamente cuando se hace una lectura de los acuerdos no encontramos ese desarrollo del enfoque diferencial y de mecanismos del fortalecimiento explícito de mecanismos de participación popular colectiva como la consulta popular que se ha visto más bien recortada en los últimos tiempos en su alcance y en ser vigilante, es decir, que realmente las decisiones que se tomen en ese marco de esos escenarios de participación sean vinculantes y tampoco se ve explícitamente, pero asumo que puede estar, aunque no lo vimos tampoco en la participación, en los elementos de participación del Acuerdo 1 en materia de reforma rural integral, todo el tema del fortalecimiento de la participación de comunidades y medidas, fortaleciendo la consulta previa y el poder vinculante de la consulta previa en los escenarios de participación local y nacional, sobre todo frente a planes de desarrollo y propuestas de política económica. Entonces creo que ahí habría que ver si en otros espacios se va a profundizar eso, se va a desarrollar, pero ni en el de reforma rural integral lo encontramos, ni aquí explícitamente tampoco lo encontramos. Estamos quejando porque las FARC nos cogen y quieren tener nuestra agenda y después nos quedamos porque no metieron nuestra agenda en los acuerdos. Pues no, es que esta es la agenda de la negociación de las FARC con el gobierno. O sea, esta es la paz de Santos y las FARC. Para ponerlo así. La mesa social. Para hacerlo así. Necesitamos la mesa social. Y la paz de Santos tiene los límites que le señala la Constitución, ¿cierto? Y la paz de las FARC tiene los límites que le señala su condición de poder. Eso es lo que se está negociando allá, ¿cierto? La pregunta es, y es un poco la línea en la que nosotros nos movemos, eso representa una oportunidad, ojo, eso representa una oportunidad y no es que al día siguiente que se firmen los acuerdos corran ríos de leche y miel, no. Eso todavía tiene un proceso largo de implementación de los acuerdos, donde probablemente en algunas regiones algunas acciones violentas se incrementen en vez de disminuirse, ¿cierto? Pero cuando alguien dice, oiga, ya firmaron un acuerdo y que un piloto de desminado, ¿y eso qué me cambia la vida? Hoy no se la cambia. La pregunta es si este acuerdo sobre participación política representa una oportunidad hacia la tarea que vamos a tener que seguir haciendo, que veníamos haciendo y que vamos a tener que seguir haciendo. Vamos a seguir peleando para que la protección no se conciba solamente así. Vamos a tener que seguir peleando para que el enfoque basado en derechos humanos realmente se incorpore a las políticas públicas. Vamos a tener que seguir peleando para que el enfoque diferencial de las personas con discapacidad, de los indios, de los negros, sea recogido y reconocido. Vamos a tener que pelearnos porque las formas organizativas que ha ido construyendo el movimiento social puedan ser reconocidas, ¿cierto? Vamos a tener que seguir peleando eso. O sea, de alguna manera esto lo que nos dice es, ¿hay o no un espacio en el campo democrático para seguir con las peleas democráticas? Y la pregunta es esa, porque entonces esa es la pregunta que nos van a hacer en la referendación. La pregunta en la referendación no es, ¿usted está de acuerdo con que en el punto 213 diga qué? No. Nosotros nos van a preguntar, ¿usted está de acuerdo con que esos manes acaben y esas manas acaben con el conflicto armado, firmen ese acuerdo y arranque un proceso de implementación? Eso es lo que nos van a preguntar. La pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo nos vemos nosotros en ese proceso de implementación, en ese proceso de transición, etcétera, etcétera, etcétera? Pero yo quisiera
finalmente terminar con esto. Miren, yo veo que una de las mayores dificultades es poder imaginarnos este país con las discusiones nuestras, pero sin conflicto. O sea, nos cuesta mucho trabajo. O sea, el conflicto no va a acabar las peleas que tenemos que seguir dando. Mañana no se firma en La Habana y al día siguiente esto es un Estado plenamente democrático. No. La pregunta es, ¿ese acuerdo ofrece oportunidades para que la lucha democrática sea más amplia, más intensa y eventualmente en mejores condiciones con respecto a los riesgos? Punto. Seguirá siendo una utopía. Estaba entretenido. Gracias.